La Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida, 3 bloques al norte de la Buckeye Road, aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Y el domingo, escuela dominical a las 9:30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325. 602-418-8325. Le esperamos. Y ahora con ustedes el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. Bendiciones, bendiciones. Les saluda el pastor José Luis Oseguera de la Iglesia Vigilancia Cristiana aquí en el Valle del Sol, aquí en Arizona, desde el centro de avivamiento, Phoenix, Arizona, capital del avivamiento para Arizona y para el mundo. Sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a entrar en un tema de suma importancia y es en sí la continuación de esta serie que hemos estado llevando, que es la divinidad, en una forma de estudio bíblico, en un estudio que nos va a capacitar, una forma de capacitación acerca de la deidad, acerca de lo que es Dios, cómo es Dios, porque a veces no tenemos nosotros el entendimiento o la revelación de cómo es Dios y atraemos la divinidad pues de acuerdo a cómo se nos ha enseñado, de acuerdo a lo que en los estudios de personajes que hemos estado, pues lo mencionan, pues como dice el párroco, como dice el ministro, y no tenemos una clara identificación de lo que es Dios. Hechos 17 nos dice que Dios no es a imaginación de hombre. Deuteronomio capítulo 4 del 15 en adelante nos dice que a Dios no debemos de hacer la imagen. Entonces, ¿cómo es Dios? Esa es la pregunta. Y el día de hoy vamos a preguntarnos y vamos a responder acerca de la divinidad con este tema: la inherencia del Hijo y del Padre. En esta parte de la divinidad, la serie de la divinidad, tocaremos este tema, la inherencia. ¿Qué es la inherencia? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos para que usted pueda entender un poquito de lo que es inherencia. Inherencia, amados hermanos, es la inseparación de una cosa y de otra. Como ejemplo tenemos ahí el agua y la humedad. No se pueden separar una de la otra. O como lo es el sol y los rayos. No se pueden separar los rayos del sol. A veces decimos, está entrando el sol por mi ventana, pero en realidad ¿será el sol que está entrando por la ventana? Efectivamente que no, lo que está entrando son los rayos del sol. ¿Se imagina usted si entraría el sol por su ventana? Que queda uno ahí consumido, quemado, achicharrado, gloria al Señor. Lo que está entrando son los rayos del sol. Hemos comprendido que Dios es una esencia y no tiene figura alguna, una forma que nosotros le podamos dar. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu, no tiene ninguna figura. Vemos ahí en Juan 1:18, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, ¿cómo hemos de imaginar a Dios? No cabe en la imaginación del hombre. Él es el Padre de las luces. Y cuando dice de las luces, está hablando del creador del universo. Santiago 1:17 expresa así acerca de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, siendo Él el Padre de las luces, estamos hablando de las lumbreras, de los soles, y hay millones de soles. ¿Se imagina usted? Él es el creador de nuestro sol aquí, que nos calienta la tierra. Si a veces solamente con el calor de este sol o al poner la vista en este sol que tenemos, que nos calienta a diario, a veces puede
consumir nuestra vista, dañar la retina, la niña de nuestros ojos. ¿Se imagina usted mirando o considerando al Padre de las luces, es decir, al Padre del mismo sol? Si a este sol tan pequeño, que es una partícula minúscula, es como decir una pequeñísima partícula de polvo en el universo, así es el sol. ¿Se imagina usted al Padre de las luces? No le pudiéramos considerar, amado hermano. Padre de las luces es en sí el Padre de las lumbreras. Ya dije, si nosotros solo vemos a este sol, ¿qué sucedería? Nos quema, nos deshace. Es por ello la Biblia está clara y menciona a Dios como algo que no se puede ver. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. En la primera de Timoteo 6:16 nos dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Quiere decir siempre eterno. Versión Reina Valera antigua. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, Él habita en luz inaccesible, Él es el Padre de las luces, ¿cómo debemos de considerarlo? Y hay un texto que viene a mente, amados hermanos, que es Juan 10:30, donde habla de la inherencia del Padre y del Hijo, que vamos a estar hablando un poquito más adelante, donde nos dice: yo y el Padre uno somos. Ahora, si Dios no se puede ver, ¿cómo es de que podemos comprenderlo, entenderlo? Primera de Timoteo 3:16 nos dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios, el que no se ve, el inmenso, el creador, luz inaccesible, el Padre de las luces, se hizo un capuchón de carne, vino y se humanó entre nosotros los humanos, se hizo carne. Y este es el gran misterio, hermano, que ha sido revelado. Dios ha sido manifestado en carne. Este es el misterio que declara la Escritura. El Dios infinito que nunca se podía ver, que no se podía entender, que no era la imaginación de hombres, vino y se humanó a la semejanza nuestra. Dios fue manifestado en carne. Él, queriendo coexistir y convivir con sus criaturas, con sus pequeñeces, con aquellos que él amó tanto y que formó del lodo, los humanos, los monitos de barro. Dios, esa luz inaccesible, esa esencia divina, se pone una cobertura, un velo. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, esto es por su carne. Filipenses capítulo 2 nos dice: se anonadó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, se humanó, se hizo a la semejanza nuestra. En Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué sucede? El verbo que era Dios se hace carne. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios el infinito, la luz inaccesible. Algo inaccesible es algo que no se puede penetrar, no puede uno pasar. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Gloria al Señor. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, esa luz inaccesible se hizo carne, habitó en el cuerpo, en la figura, en la quimera de Cristo, en el velo de carne. Gloria a su nombre. Por ello, cuando uno está mirando a Jesús, está mirando a Dios, al Dios invisible que se hizo humano. Por ello dicen la primera de Juan 5:20: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna, amados hermanos?
Usted estudiante de la Biblia, Jesucristo. Y Él nos ha dado entendimiento. ¿Quién no nos ha dado entendimiento? ¿Qué es lo que nos da entendimiento? Su palabra nos da entendimiento. Y sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. Cuando en la Biblia se menciona a Hijo de Dios, se refiere exclusivamente a la palabra. Así será mi palabra, dice Isaías 55:11, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que le envíe. Por ello en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? La palabra. Cuando en la Biblia se dice Hijo de Dios, se refiere a su palabra que se encarnó. Primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a su nombre. Entonces, Dios se hace humano. La esencia divina, el Padre de las luces, la luz inaccesible, toma un cuerpo visible. El resplandor sale. Hebreos 3:1 nos dice allí que Él es el resplandor de su gloria. El resplandor sale. El resplandor es la palabra inherente a la esencia, la palabra que no se puede separar. Por eso dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo sé que muchos han querido explicar esto acerca de la inherencia y han caído en polémica, y ha habido controversia aún desde los tiempos de los apóstoles, conociendo muchos que dejaban de tener esa intimidad con Dios. Querían explicar lo que era la unidad, lo que era Dios, lo que era la divinidad, y lo hacían de acuerdo a sus capacidades intelectuales y no de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. Pues la Biblia dice que nadie conoció al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoció a alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Mateo capítulo 11 versículo 27 y 28. Entonces, amados hermanos, el conocimiento de Dios es por revelación. El conocimiento de Dios es por tener una intimidad con Dios. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, dice Deuteronomio 29:29. Entonces, en esta revelación Dios se nos está aclarando, se nos está dando a entender. Cuando usted está mirando a Cristo y le dice al Hijo de María que ese es el Hijo de Dios, no, ese es el Hijo de María. El Cristo es el Hijo. El Hijo de Dios es su palabra que estaba en el Hijo de María. Segunda de Corintios 5:19 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién estaba reconciliando al mundo? La palabra. Y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Primera de Corintios 5:20. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios, la palabra que se hizo humano, se hizo un capuchón y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación. El verso que sigue, como verso unido, como un contexto de lo que estamos hablando. Entonces, cuando usted ve a Cristo, ese es el Hijo de María. Ese es el Hijo del hombre. Cuando en la Biblia dice Hijo de Dios, se está refiriendo, amados hermanos, a su palabra y no a lo humano. El Hijo de Dios es su palabra que salió del núcleo de la esencia divina para manifestarse en el Hijo del hombre que vino a ser la carne, el capuchón de carne. Hebreos 10:20. De nuevo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, es decir, por su carne. Gloria al Señor. Pablo apóstol no tenía ningún problema en reconocer al Hijo de Dios, al Verbo encarnado como el Dios eterno. Y por ello él exclamaba en Tito 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El unigénito es el Hijo de Dios. El unigénito es su palabra. Este vino y se encarnó en lo que es el primogénito, que es el cuerpo
que es la carne, que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de María, es decir, el Hijo de Dios se encarnó en el Hijo de María. Gloria a Dios. Por ello es Jesucristo. Jesús corresponde al Dios eterno. Cristo corresponde a la humanidad. Dios en Cristo reconciliando al mundo. La doble naturaleza. Dios era 100% Dios, espíritu. Dios era espiritual, pero era 100% humano cuando estaba acá. Por eso Dios en Cristo, Jesucristo. Dios en Cristo, Jesucristo. Ahora, no podemos omitir Cristo de Jesús, porque entonces estaríamos quitando el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios en su espíritu no puede redimirnos. Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Entonces, ¿cómo es que nos redime? Dios haciéndose como el cordero para después ser inmolado y redimirnos de nuestros pecados. Cristo se hizo el sacrificio redimiéndonos de nuestros pecados. Porque presente dice la Escritura, y sacrificio no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. La gloria de Dios tuvo que cubrirse, porque si se manifiesta como es, quedamos consumidos. Él es el Padre de las luces, la luz inaccesible. Gloria al Señor. Miren, amados hermanos, esto es por revelación. Esto es exclusivo por revelación y nada más. No podemos moverle de otra manera. Yo y el Padre uno somos. Muchos han querido explicar como lo fue Arrio de Alejandría, allá en el IV siglo, y empezó a enseñar un dogma, una enseñanza de que el Padre era grande y el Hijo era pequeño, y pone Padre como el Dios grande e Hijo con D minúscula, y decía, el Padre es eterno y el Hijo no es eterno, es una criatura, es con D minúscula, y usted sabe que la D minúscula es para los dioses paganos, es para la idolatría, y hoy día esa enseñanza se sigue proliferando en enseñanzas dualistas de algunos hombres que no tienen conocimiento de Dios y que escriben a menudo en revistas de que el Padre es eterno y que el Hijo no lo es, y le ponen con D chiquita, y aún han hecho una traducción, la traducción del Nuevo Mundo, donde Juan 1:1 pone a Cristo con D minúscula. ¿Es Cristo un ídolo, carísimo? ¿Es Cristo un Dios chiquito? No. Cristo es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13, primera de Juan 5:20. Entonces, Arrio, un sacerdote allá en Alejandría, la parte norte de hoy Egipto, allí empezó a enseñar esta dogma de que el Padre era mayor, el Hijo era menor, y lo separaba uno de otro, y enseñaba de esta manera. ¿Será esto una inherencia? ¿Será esto uno, como dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos? Tanto afectó esto que tuvieron que intervenir todos los obispos del Imperio Romano de aquel entonces, y hacen un gran concilio llamado el Concilio de Nicea del año 325 de nuestra era. El encargado, el supervisor de Arrio era Atanasio, el obispo de Alejandría, y que supervisaba esas áreas del norte de Egipto. Y hacen un concilio liderado por Constantino el Grande, el emperador romano, que de Cristo no tenía nada. Y en lo que es ahora Nicea, Turquía, en aquel tiempo era el Asia Menor, se lleva a cabo este concilio
donde más de 300 obispos asisten a deliberar acerca de la divinidad, pero ahí deliberaron de otras cosas también. Y allí dicen: Arrio, estás mal, lo excomulgan. La enseñanza de un Dios grandote y un Dios chiquito no cabe dentro de la enseñanza cristiana. Pero se van a otro extremo y dicen: Dios es así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un Dios verdadero. El credo niceno. Allí quedó Dios dividido en 3. Se fueron de un extremo a otro extremo, diciendo: Jesús es igual al Padre en pensamiento, pero separado. Oh, amados hermanos, quedó la enseñanza pasada de Padre a Hijo en la enseñanza de la revelación de el Dios eterno, de un Dios a 3 dioses. ¿O no hemos leído lo que dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Allí quedó Dios dividido en 3 personas distintas y un Dios verdadero. Son 4 dioses. Le quitaron la dignidad de todopoderoso a semipoderoso. Porque si hay más de un Dios equitativamente, entonces ya no podemos llamarle el todopoderoso. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Como dije, muchos han querido interpretar acerca de la inherencia y lo que han hecho una capirotada. Quiero decirle, hermanos, que el Hijo de Dios es eterno. No es una criatura criada y no es eterno. La pregunta que nos hacemos entonces, amados hermanos, es: si aquel que nos salvó a nosotros, nos salvó para vivir eternalmente y nos ha hecho eternos a nosotros, la pregunta entonces que viene a mente es: si yo en Cristo soy eterno, ¿soy más eterno que el que no es eterno? No cabe en la mente. ¿Cómo yo voy a ser más eterno por Cristo? Y si Cristo no es eterno, porque la enseñanza dicta, la dogma arriana dicta que el Padre es mayor y que el Hijo es menor. Y por ser menor no es eterno, por ser criatura no es eterno. Vamos a ver si el Hijo es eterno o no es eterno. Hebreos capítulo 7, verso 3, carísimos. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:28. Mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué es lo que hacen estas personas, amados hermanos? Le quitan la gloria al Dios eterno, el cual es el mismo Hijo, inherente a la palabra salida de la esencia. Estas personas asimilan al Hijo de Dios, al Logos, como el Hijo de María. Y hay diferencia. El Hijo de María en la Escritura usted lo va a ver como el Hijo del Hombre. O sea, llegaron al Señor en ocasiones y dijeron: ¿dónde vives? Y dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero cuando manifestaba su divinidad, el Hijo de Dios, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder, no solo de perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Ya hemos mirado, por ello en la Escritura, Dios en Cristo. Ciertamente Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados. Dios en Cristo está en la esperanza de gloria que tenía que ser manifestada. Emmanuel, el Dios con nosotros. Isaías 7:14, porque el mismo Señor dará señal y la Virgen concebirá hijo y llamáse su nombre Emmanuel.
Y ese Hijo que vino y que hizo sombra el Espíritu Santo sobre María, Mateo 1, 23 y 24, se le llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El unigénito, la palabra que es Dios y que es eterno, Hebreos 7, 3 y 28, se manifestó en el primogénito. Por eso, Dios en Cristo reconciliando al mundo. El primogénito es la creación, es lo humano. Apocalipsis 3:14. Él es el principio de la creación de Dios. Aún antes, hermanos, aún antes de que Cristo se encarnara, aún antes ya estaba el diseño divino de ese velo, el cual el Señor tomaría para manifestarse y para redimir a la raza humana. Apocalipsis 3:14. Carísimos del Calvario, la Biblia está clara. Hay un solo Dios. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 43:11. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Primera de Corintios 8:5 y 6. Decía el apóstol Pablo y la iglesia primitiva: nosotros empero no tenemos más que un Dios, el cual es sobre todas las cosas. Y luego enseña ese un Dios y dice: y un Señor Jesucristo, el cual es sobre todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten. Jesucristo es Dios. Judas 25, al Dios solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Un Dios dio su resplandor, su palabra, la cual se apropió cuerpo para ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados sin mancha. Y este es el tema de la inherencia. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues es que la esencia divina, lo que es Dios, se manifestó en carne. Y cuando estaba usted mirando a Cristo, está usted mirando a Dios. En una ocasión se allegan y le dicen: Señor, tú siempre estás hablando del Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14. Se llegó Felipe y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor se dirige a Felipe y le dice: Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando de la inherencia inseparable. No es como el concilio de Nicea que dicen: aquí está el Padre separado totalmente del Hijo y el Hijo separado del Espíritu Santo. No. Cristo está diciendo: estoy unido. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Somos una inherencia. Así como el sol y los rayos. No se pueden separar los rayos del sol. Son unos. No se puede separar el agua y la humedad. Es una inherencia. Gloria a su nombre. Y cuando enseñamos así, cuando dictamos así, no nos salimos del principio. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a su nombre. Por ello, al decir Cristo, yo y el Padre una cosa somos, está hablando de esa inherencia inseparable, así como el sol y los rayos. Y esta ha sido una parte más de la enseñanza de la divinidad, conociendo a Dios, conociendo la esencia divina, como es de que se manifiesta, para no caer en la idolatría, que es lo que Dios detesta más. Porque cuando estamos asimilando a Dios, así como a nuestra mente, nuestra capacidad, lo estamos haciendo idolatría. Y acuérdese, la Biblia dice: los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Se despide de ustedes el pastor, su amigo José Luis Oseguera, de la Iglesia Vigilancia Cristiana, diciéndole así: ánimo y adelante, que es orden del Señor, carísimos del Calvario. Será hasta la próxima. Bendiciones. Iglesia Vigilancia Cristiana de Phoenix. La Iglesia Vigilancia Cristiana está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida
y Hadley, 3 bloques al norte de la Buckeye Road. Recuerde el orden de nuestros servicios: miércoles y viernes a las 7 de la tarde, y los domingos escuela dominical a las 9:30 de la mañana y el servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325, 602-418-8325. ¡Le esperamos!